Saludos y bendiciones. Es bueno estar juntos en esta aula virtual. Les saluda Pastor Martín Andrade. Aquí estamos nuevamente para compartir un momento con ustedes y poder aprender juntos en ACABI, Academia de Capacitación Bíblica. Hoy en este día yo quiero traer el tema cómo desarrollar la inteligencia emocional. Ya hay otro video por ahí que usted puede mirar que se llama inteligencia emocional. Es una pequeña introducción de lo que es la inteligencia emocional. Ahora quiero tratar junto con usted cómo desarrollar esa inteligencia emocional. ¿Qué tengo que hacer yo para ir cambiando, para ir avanzando? Recuerden nuestro texto de Deuteronomio 32:2 es que como rocío, como gotas, como la lluvia, así como cae gota a gota, por eso enseñaré el nombre del Señor. Así lo dice, como la lluvia que cae, proclamaré el nombre del Señor, mi enseñanza estará ahí. Ahí le dije un paráfrasis del texto de Deuteronomio capítulo 32, verso 2, pero por sobre todo, mis amados, perdona a los teólogos que saben más que yo, porque soy atrevido para hablar. Que me perdonen los teólogos y empezamos con esta clase. Póngase cómodo, agárrese su tacita de café, su agua. Seguimos, vamos a seguir aquí. ¿Qué es la inteligencia emocional? Primero vamos a estar analizando ese punto. ¿Qué es la inteligencia emocional? Voy a recordar un poco de lo que ve en el otro video. Usted busque ahí en nuestro canal, busque inteligencia emocional. Aquí paso rapidito. La inteligencia emocional es la capacidad de crear para sí mismo motivación para persistir en un objetivo, a pesar de los contratiempos. Yo le hablé que todo ser humano tiene la capacidad para crear para sí mismo motivación, para alcanzar su meta. Y lo dije de esta manera, cuando un ladrón va a robar, él tiene esa capacidad para motivarse hasta que lo logra, hasta que da con el botín y hasta que dice, lo logré. Bueno, también para hacer cosas buenas, también la persona puede crear esos motivos. Yo te invito que a pesar de los contratiempos, usted y yo podamos salir adelante a través de la inteligencia emocional. Con la inteligencia emocional nosotros podemos controlar impulsos y saber aguardar por la satisfacción de los deseos. Entonces nosotros podemos controlar los impulsos. La Biblia le llama dominio propio. Así que nosotros estamos capacitados para poder salir adelante. También la inteligencia emocional es mantener un buen estado de espíritu, impidiendo que en una crisis, la ansiedad interfiera en la capacidad de razonar. Usted y yo podemos tener dominio propio, controlar lo que vamos a decir, controlar lo que vamos a hacer. Y también en la inteligencia emocional es saber ser empático y estar seguro de nosotros mismos. Así que esos son 4 puntitos que le voy dejando y vamos entrando. ¿Cómo voy a desarrollar la inteligencia emocional? Primero, vaya por ahí a nuestro sitio y busque por ahí uno de nuestros contenidos que se llama Aprendiendo a Desaprender. Entonces, para poder tener una inteligencia emocional, hay que saber aprender y desaprender. Hay que tirar a la basura aquello que ya no nos sirve. Así que vaya ahí a nuestro sitio, busque Aprendiendo a Desaprender e Inteligencia Emocional para que vaya paso a paso junto conmigo aprendiendo a tener una inteligencia emocional. Voy a hablar aquí de algunas estrategias para mejorar nuestra inteligencia emocional. Muchos de nosotros ya poseemos
otros no poseemos nada de inteligencia y siempre, como dice ahí el buen latino, el buen hispano, dice, siempre estamos metiendo la pata, siempre la estamos regando, siempre salimos, decía mi mamá, no me vayas a salir con tu domingo 7, y domingo 7 pues era cuando alguien se había equivocado en cualquier índole. Entonces, muchos de nosotros nos hemos equivocado, hemos salido adelante poco a poco, pero también tenemos que ir aprendiendo. Y esta estrategia para mejorar nuestra inteligencia emocional, empezamos con el número 1, es aprender a controlar los impulsos. Dejemos de ser impulsivos, arrebatados, que todo lo queremos hacer así rápido, al instante, sin pensar las cosas. Y esto nos ha llevado, el hecho de no controlar los impulsos, nos ha llevado a muchos problemas debido a que nos hace falta inteligencia emocional. No controlamos los impulsos. Así que vayamos ahí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a controlar los impulsos? Cuando nosotros aprendemos a controlar los impulsos, amados, lo que empezamos a hacer es desarrollar la empatía. Porque controlar un impulso me va a ayudar a mí a tener compasión con la otra persona, me va a ayudar a mí a tener empatía. ¿Y qué es la empatía? Bueno, la empatía es la habilidad de reconocer el estado emocional de otra persona y sentir el dolor o el placer de la otra persona, como él lo siente, y percibir sus causas como él las percibe. ¿Por qué un niño llora? Lamentablemente, muchos de nosotros, cuando a un niño se le cae la paleta, trae un dulce, se le cae la paleta, se le cae el dulce, y el papá o la mamá, en vez de ir a donde está el niño llorando, muchas veces nosotros hemos cometido el error de no controlar nuestro impulso y lo primero que le decimos es, te dije que la agarraras bien. Eso te pasa por no poner atención. O sea, tranquilos, vamos a controlar el impulso y vamos a ver por qué el niño tiró la paleta y vamos a tener nosotros la empatía de poder sentir el dolor que el niño siente. Tal vez para usted es una paleta de 25 centavos. Tal vez para usted es una paleta de $1 y usted, pues le compras otro. Pero para el niño ese es suficiente dolor para llorar porque está viendo aquello que disfrutaba, lo está viendo muy lejos ahora. Y en su manera de pensar tal vez dice, ya no voy a tener otra paleta. O me van a regañar o me van a gritar como en el pasado. Entonces vamos a desarrollar empatía con el niño que tiró el dulce o con la persona que perdió un ser amado, que tal vez por ese hombre no servía, esa mujer no servía. No, bueno, para usted, en su forma de pensar, pero usted va a desarrollar empatía y se va a poner en el lugar de la persona. Aquí viene algo bien fuerte. Muchos de nosotros, cuando no tenemos control de nuestras emociones, lo primero que decimos es, lo voy a poner en su lugar. Va a mirar y luego tenemos varios adjetivos calificativos ahí, tonto, cabezón, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando lo vea me va a escuchar. Es que allí estamos fuera del control de nuestras emociones y número 2, no estamos teniendo empatía. Entonces, nos hace falta más inteligencia emocional. Nosotros tenemos que controlar las emociones. Así que te invito para que nosotros aprendamos a desarrollar la empatía. Tengo una serie de preguntas aquí. Primero, ¿qué escucha? ¿Qué está escuchando usted? ¿Qué le cuentan tus amigos, sus amigos? ¿Qué le están hablando? Primero, va a ponerlo también en el lugar de la otra parte. ¿Qué piensa él? ¿Qué piensa ella? Esto es desarrollar empatía. ¿Qué hace? ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es la actitud que ella tiene o que él tiene? ¿Qué es lo que está diciendo? Pero también, después de escuchar estas preguntas en nosotros, en nuestro interior, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Por qué está actuando así la otra persona? ¿Cuáles son sus miedos o sus frustraciones?
Y de ahí nos vamos a dar cuenta cómo se siente y por ende vamos a entender cómo está su entorno. Entonces, ¿cuáles son las circunstancias que llevan a esta persona a sentirse como tal? Le decía, el niño se le cayó su paleta. Entonces, al caerse la paleta, ¿qué piensa el niño cuando se le cae la paleta? ¿Qué hace? Se pone a llorar. ¿Cuál es su actitud? ¿Hacer un berrinche o desesperarse o gritar? ¿Qué le dice? Perdí mi paleta. Me van a pegar. ¿Qué es yo? ¿Cómo se comporta? Entonces ahí vamos a ver cuáles son sus necesidades. A lo mejor ese niño no le habían dado paleta y él tenía mucho deseo de comerse esa paleta. ¿Cuáles son sus miedos o sus frustraciones? Tal vez ese niño tiene temor de que papá y mamá le griten, lo regañen o simplemente lo castiguen diciéndole, no te vamos a dar más dulce. Tú tienes la culpa. Entonces ahí es donde vemos ya su entorno, cómo desarrollar empatía. Analice en cada situación que usted viva esta serie de preguntas. Entonces usted va a tener control de sus emociones y por ende usted estará aprendiendo a desaprender. Es bien interesante que usted siga la secuencia de cómo nosotros vamos a aprender a desarrollar la empatía. Pero también, esto es algo bien importante que nosotros tenemos que hacer. Aprenda a usar la crítica. A cada uno de nosotros, a todos nos han criticado en algún momento. De hecho, nosotros también hemos criticado a las personas. Entonces, vamos a empezar con nosotros mismos. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que cuando alguien hable de mí o alguien me critique, cómo voy a aprender yo a tener una inteligencia emocional en la cual yo controlo mis emociones? Porque lo que dijeron no me gustó, me puede causar frustración, rabia, enojo, ansiedad, desesperación, me puedo sentir defraudado, me puedo sentir humillado. Entonces, ¿cómo voy a aprender a usar la crítica? Bueno, primero, es necesario criticar la acción y no a la persona, porque usted está tomando el evento, no la persona. ¿Por qué habló así esta persona? ¿Por qué habló así él? Hay que saber oír. Tenemos que aprender a escuchar. Hay que aprender a calmarnos a nosotros mismos. O sea, tranquilo, bájale, estamos aprendiendo nosotros inteligencia emocional. Entonces aprenda a calmarse a sí mismo. Si en el pasado no se calmaba, en el pasado tirábamos la escoba, agarrábamos el trapeador y pum, 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 agarramos los platos, los tirábamos, golpeábamos, decíamos palabras que no deberíamos de decir, heríamos a las otras personas. Entonces ahora tenemos que aprender a desaprender. Esas acciones no me ayudaban en el pasado, entonces ahora yo tengo que aprender a calmarme a mí mismo. Y luego viene el otro, a tener empatía. Hay que hacernos esas preguntas de las cuales hablaba para entender el por qué esa persona me está criticando, el por qué esa persona está hablando de esa manera. Y ahí yo voy a tener control de mis impulsos. Cuando yo me calmo a mí mismo y tengo empatía, entonces empiezo a tener control de los impulsos. Entonces, después de que yo tengo control de mis impulsos, ya pasó el evento, ahora ¿qué tengo que hacer? Aprender a monitorear los pensamientos negativos. Es que si lo hizo de adrede, es que lo hizo para destruirte, es que su plan es acabar contigo. No, no. Entonces hay que monitorear los pensamientos negativos. Hay que aprender a tener filtros para evitar los pensamientos tóxicos. También vea este video muy pronto que se llama Pensamientos Tóxicos. Cómo nosotros vamos a poner esos filtros para que no vengan esos pensamientos negativos. Y aquí, si usted lee la Biblia y cree en la Biblia, aprendamos a hacer uso del texto que dice, tomando cautivo todo pensamiento y llevándolo a la obediencia de Cristo. O sea, esos son los filtros. Yo voy a tomar aquel pensamiento negativo, lo voy a monitorear con filtros y decirle, este pensamiento no. Entonces, en vez de enojarme con la persona que me ha criticado, yo empiezo a ver su entorno, su situación, empiezo a tener empatía, yo empiezo a calmarme a mí mismo y empiezo a monitorear esos pensamientos negativos, decirle, ustedes no me van a controlar. Entonces, aquí es cuando nosotros vamos a hacer
y vamos a aprender a hacer un inventario personal. Todo sistema, toda computadora, en algún momento hemos querido meter una información, aquellos que trabajan las computadoras y se dan cuenta que a la hora de querer poner la información en algún dispositivo, nos damos cuenta que no hay suficiente espacio. La clase, déjeme ver, creo que tiene que ver con emociones e inteligencia emocional. Creo que ahí puse una imagen de un cajón que está lleno de objetos en los cuales ya no se puede poner nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que empezar a vaciar. Haga usted un inventario personal. ¿Cuáles son las cosas que le están funcionando? ¿Cuáles son las cosas que no le están funcionando en el trabajo, en la familia, con los vecinos, en la congregación donde usted va? Haga un inventario y diga, espérate, este comportamiento, esto que yo hago, no funciona. A eso se le llama inteligencia emocional. Por eso cometemos muchos errores porque nosotros no nos preocupamos qué es lo que hay dentro de nosotros y pensamos que nuestra forma de hacer las cosas es lo correcto, es lo normal. Así que yo te estoy invitando para que hagamos un inventario personal y también en este punto vamos a aprender a ser observadores y reflexivos. Hay que ser reflexivos. O sea, ¿cómo pienso? ¿Qué hago? Detengamos, hagamos una pausa y empezar a observar lo que está alrededor. Y le invito a que tome un poquito de café o refresco. ¿Cómo vamos nosotros a manejar la situación? Entonces, hay que aprender a controlar los impulsos, aprender a manejar las emociones. ¿Cómo vamos a manejar la rabia, el odio? ¿Cómo vamos a aprender a manejar la alegría? ¿Cómo vamos a aprender a manejar el gozo? Todas esas emociones que llegan a nosotros, el miedo. ¿Cómo manejamos nosotros el miedo? Entonces debemos de detenernos un momento y reflexionar en eso. ¿Cómo lo estoy manejando? ¿Es correcto? Entonces, mientras nosotros no hagamos ese tiempo para detenernos y pensar, vamos a pasar el resto de nuestra vida cometiendo los mismos errores y escuchando a aquel falso profeta que dijo, soy así y así me moriré. Sí, eso nos hace daño, porque no dejamos nosotros de hacer aquello que nos lastima o que lastima a otros. Entonces, ya para estas alturas, si usted tiene una edad como la mía, yo creo que tenemos que detenernos más seguido y empezar a decir, como yo viví o las cosas que he vivido no ha sido la manera correcta, tengo que aprender a tener inteligencia emocional para dejar buenas memorias, para empezar a tener empatía con quienes nos rodean. Así que lo invito a que usted se una conmigo para ir aprendiendo a tener inteligencia emocional, cómo nosotros podemos desarrollarla. Y número uno, no espere resultados inmediatos. Una vez que usted toma la decisión de decir, yo voy a desarrollar mi inteligencia emocional, no espere resultados inmediatos. Le voy a decir, hay otro video por ahí y usted va a poder mirar que se llama rutas neuronales. Nosotros en nuestro cerebro vamos creando rutas neuronales por las cuales nosotros actuamos de acuerdo a una experiencia vivida. En otras palabras, si a nosotros nos mordió un perro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tuvimos dolor, nos llevaron al hospital, nos tuvieron que hacer una sutura en nuestra pierna, nos exprimieron, nos dieron antibióticos, medicina antirrábica y todo eso se quedó en nuestro cerebro. Y esos días nosotros nos fuimos a trabajar porque no podíamos aplanar bien el pie. Entonces quedamos en casa 2 días, 3 días, no nos dieron el salario. Entonces todo eso se fue quedando en nuestro cerebro y eso es donde se crean rutas neuronales que después
con el pasar del tiempo vemos a otro perro del mismo color, del mismo tamaño, de la misma raza, entonces nuestro cerebro regresa a esas rutas neuronales y volvemos a sentir pánico. Entonces, nosotros tenemos que aprender a esperar esos resultados. ¿Cómo no tenerle miedo a un perro? ¿Cómo acercarme a un perro? ¿Cómo jugar con un perro? Entonces, no espere resultados inmediatos si nosotros estamos acostumbrados a hacer lo mismo. Déjeme decirte que la Biblia ya habla de esas rutas neuronales. Te debo la cita, pero en la escritura dice, ¿cómo puedes dejar de hacer? ¿Cómo puedes hacer lo bueno si estás habituado a hacer lo malo? Mira nada más cómo dice. Se me vino apenas ese texto ahorita y no tengo la cita. No voy a buscarlo aquí en mi dispositivo, pero te voy a decir, la Biblia lo describe. ¿Cómo puedes hacer lo bueno si estás habituado a hacer lo malo? Entonces, no esperes resultados inmediatos. Hay que trabajar en eso. Hay que empezar a crear nuevas rutas neuronales. Te invito a que nos acompañes en ese video de rutas neuronales, cómo cambiar nuestra forma de pensar para poder tener resultados positivos con el tiempo. Recuerda, el que siembra papas no se sienta en la tarde a querer pelar papas. Él espera el proceso. Aprender a tener una inteligencia emocional, tenemos que tener un buen proceso. No espere resultados inmediatos, no espere resultados inmediatamente, espere la cosecha, espere la cosecha. Aprenda de sus errores. ¿Qué errores cometí en el pasado? ¿Qué errores ha cometido usted en el pasado? Entonces hay que aprender de esos errores. No vamos a estar otra vez como ese falso profeta, ¿verdad? Que cuando no tenemos inteligencia emocional, hacemos lo que dijo el falso profeta. Creo que, bueno, no voy a mencionar el nombre, usted ya va a saber. Ese falso profeta dijo, tropecé de nuevo, hasta ahí porque no sé cantar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Qué quiere decir? Que esta persona se hizo vieja, llegó adulto y siguió cometiendo los mismos errores, no aprendió. Entonces siguió otra vez en esas viejas rutas neuronales. Entonces, amado, hay que aprender cómo manejar las emociones, hay que aprender a controlar nuestras emociones y tenemos que aprender de nuestros errores. Lo que no nos funcionó en el pasado, pues entonces hay que aprender, hay que tener ese tiempo, vamos a reflexionar y vamos a aprender de los errores del pasado. También quiero decirle cómo ser inteligente emocionalmente. ¿Qué necesitamos para ser inteligente emocionalmente? Ya voy llegando al final de cómo desarrollar la inteligencia emocional. Bueno, vamos a decirlo, para que usted y yo podamos ser inteligentes emocionalmente, vamos a necesitar un PN más un SN más un AN para tener un NR. ¿Ok? Eso es lo que vamos a necesitar. ¿Y por qué vamos a necesitar eso? Porque eso nos va a ayudar a nosotros a tener, primero, pensamientos nuevos. Hay que tener pensamientos nuevos. Cuando usted y yo aprendamos a seguir cambiando las rutas neuronales, vea el video de rutas neuronales, en qué consiste, y vamos a ir cambiando nuestra forma pasada de pensar. Cuando nosotros tengamos los filtros de eso, de tomar cautivo todo pensamiento y llevarlo a la obediencia de Cristo, vea también ese video que habla de pensamientos tóxicos. Pensamientos tóxicos, hay que aprender a desecharlos y a tener pensamientos nuevos. Cuando usted y yo tenemos pensamientos nuevos, vamos a crear sentimientos nuevos y por ende vamos a tener acciones nuevas. Recuerde, una forma de pensar me va a llevar a tener un sentimiento y un sentimiento me va a llevar a tener una acción. Entonces, para ser inteligente emocionalmente, cuando vengan esos pensamientos tóxicos a quererme destruir, yo voy a tratar de quitarlos, de negarle la entrada a través de los filtros y voy a tener pensamientos nuevos positivos, pensamientos buenos de construcción.
Entonces, una vez que tenga un pensamiento nuevo, cuando yo tenga esa empatía, entonces voy a tener sentimiento nuevo y voy a ser empático. Por lo tanto, voy a tener una acción nueva que me va a ayudar a mí a tener nuevos resultados. Así que ahí estamos. Recuerden, las estrategias para promover la inteligencia emocional. Tengo 4 puntos aquí que tratar. Primero, tómese un tiempo para pensar. Cuando las cosas estén tranquilas, no cuando esté enojado. Tómese un tiempo para pensar. Luego, reconozca y nombre sus emociones. Mire, muchos de nosotros nos llegamos a casa o estamos en casa y nos pregunta la pareja, un familiar, un amigo, y nos dicen, ¿qué tienes? Y nosotros decimos, nada. No, ¿pero qué tienes? Nada. ¿Por qué estás así? No sé, no tengo nada. O sea, tenemos que aprender a reconocer y nombrar las emociones. Cuando usted esté enojado, diga, estoy enojado, estoy molesto, estoy triste, estoy en una etapa, como decimos nosotros, en modo avión. O sea, no percibo la información que viene de afuera. En casa le dicen, está cerrado, está cerrado. Lo dijo otro falso profeta por ahí, decimos, que era el niño de la mochila azul, dice, no se divierte ni con nada. Pero ¿por qué no se divierte con nada? Entonces tenemos que aprender a reconocer y a nombrar nuestras emociones. Estoy triste, estoy ansioso. Aprenda a reconocer y nómbrela, dígale a la persona que le rodea cómo se siente y entienda usted las causas de sus sentimientos. ¿Por qué está enojado? Y aquí cuando hablo por qué está enojado, no le echemos la culpa a los demás. Muchas veces nosotros estamos diciendo, es que tú me haces enojar, es que tú me provocas. No, entienda la causa de sus sentimientos. A usted nadie lo hace enojar. Usted decide enojarse. El enojo es una decisión. Usted decide de por qué decide enojarse. Entonces, entienda la causa de sus sentimientos. ¿Por qué están sus emociones así? Si usted decidió enojarse, ¿por qué decidió enojarse? Ansiedad, desesperación, falta de comprensión, porque no se hicieron las cosas como usted quería. Entonces, distinga entre los sentimientos y la necesidad de tomar medidas o acción. Distinga entre lo que usted está sintiendo y entre lo que usted quiere hacer. O sea, aprenda a tomar medidas entre la necesidad y el sentimiento. ¿Qué vamos a hacer? Permítame. ¿Qué vamos a hacer? Prevenga la depresión a través del optimismo aprendido. O sea, cada vez que nosotros aprendemos sobre inteligencia emocional, vamos a prevenir la depresión. Porque como vamos a saber nombrar nuestras emociones, nuestros sentimientos, al expresarla, va a ser una válvula de escape. Ya no vamos a entrar en esa depresión de que nadie me entiende, nadie me hace caso, es que estoy solo, es que nadie me pone atención, es que vivo solo, es que entonces usted va a tener esa válvula de escape y entonces usted va a evitar la depresión. Entonces usted está aprendiendo un optimismo, no solamente a través de un aspecto emocional o psicológico, sino también espiritual, porque la palabra de Dios nos dice que debemos de poner, ¿qué? Filtros, dice, tomando cautivo todo pensamiento y llevándolo a la obediencia de Cristo. Desarrolle la habilidad de escuchar. Escuchemos a otros. Maneje la rabia, el coraje, la ansiedad a través del comportamiento aprendido o técnica de distracción. Ya en otro video están esas técnicas de distracción para aprender a manejar las emociones. Espero que lo pueda mirar. Use su presentimiento para tomar decisiones. En vez de decir, no debería de haber dicho esto, yo no quería decir esto. Entonces, antes de decir algo, antes de tomar una decisión, ¿qué es lo que presiente usted?
lo va a llevar a la ruina, lo va a llevar a problemas. Entonces, mis estimados, no espere resultados inmediatos, sino que usted le sugiero que practique, practique, practique. Y si tiene que mirar este video una vez más, véalo con más calma, pero también busque información de cómo nosotros podemos nosotros entender, mover esta causa de nuestras vidas. ¿Cómo podemos movernos de este lado a este otro? De seguir cometiendo los mismos errores a cambiar el estilo de vida. Practica, practique y practique. Y nuevamente, solamente le digo, perdona a los teólogos que saben más que yo. Soy un atrevido en hablar todo esto. Saludos, bendiciones. Voy a dejar de compartir y decirle a usted, hasta la próxima.